Buenos días, vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a darle gracias a Dios porque nos permite continuar y sobre todo es un tema que a mucha gente no le gusta oír y también es un tema que a Satanás no le gusta que se predique de él, pero es un tema que es necesario que la gente escuche, que la gente sepa que el infierno es real, el infierno existe. Aunque muchos traten de negarlo, traten de decir que no hay tal cosa, y siempre escudándose en que Dios es amor. Es verdad, Dios es amor, pero también Dios es un Dios justo. Y el hecho de que en la palabra de Dios se hable del infierno, eso es para que la gente pueda recapacitar o podamos recapacitar de que está esa realidad. Y en esta vida que el Señor nos da durante la faz de la tierra, recordemos, usted y yo somos peregrinos, usted y yo vamos de paso. Lo que hagamos respecto a lo que se nos predica de que solamente en Cristo hay salvación, esa decisión es la que puede cambiar el destino de cualquier ser humano para siempre. Dios nos da opciones, Dios nos hace saber lo que existe, lo que hay, una realidad. Aunque hoy en día la gente se ría, la gente se burle, e inclusive hay pastores que dicen que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Yo dije la semana pasada, Dios no los manda. Lo que hacemos nosotros es lo que nos manda. Así que yo espero, hermanos, que este estudio que estamos teniendo acerca del infierno pueda hacernos recapacitar. ¿Recapacitar en qué forma? En nuestra manera de vivir. Porque recordando, hermanos, a mí hay un pasaje que siempre me llama la atención cuando dice el Señor en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Qué significa, hermanos? Que no todos los que estamos en la iglesia, no todos los que somos miembros de la iglesia, no todos los que servimos en la iglesia, vamos a entrar al reino de los cielos. Y los versículos 22 y 23 hablan, hermanos, de aquellas personas que dicen, Señor, en tu nombre profetizamos, sacamos demonios, hicimos milagros. Y el versículo 23, el Señor Jesús les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cuántos cristianos que vienen a los templos, hermanos, vienen a las casas de oración, son activos? Su vida privada, hermanos, no es aprobada por Dios. ¿Cuántos cristianos viven dobles vidas, hermanos? Una en la iglesia, otra en su casa, otra en sus trabajos. Dios conoce tu vida, hermano, hermana. Dios sabe lo que tú haces en lo privado, donde ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposo, ni tus hijos, o tu esposa, o tus parientes te pueden ver. Dios mira lo que hay en secreto. Recordemos que la Biblia dice, hermanos, que las tinieblas para Dios son luz. Y recordemos lo que dijo el salmista, ¿a dónde miré de tu Santo Espíritu? Si me voy a la montaña más alta, ahí estás tú. Si me voy al lugar más profundo, ahí estás tú. Entonces, hermanos, que estas predicaciones, estos estudios nos ayuden a reflexionar el tipo de vida que estamos viviendo en nuestra vida íntima, donde nadie sabe, donde nadie mira, donde nadie escucha, solamente Dios. Hemos visto, hermanos, lo que es el infierno, hemos visto la necesidad del infierno, y hoy vamos a ver una descripción del infierno. El infierno, la necesidad del infierno, y hoy vamos a ver una descripción del infierno. Y la semana que viene estaremos viendo, hermanos, la eternidad del infierno. Dice, el infierno es un horno de fuego inextinguible, un lugar de tormento eterno donde sus víctimas son atormentados tanto en sus cuerpos como en sus mentes, conforme a su naturaleza pecaminosa, los pecados actuales cometidos y la cantidad de luz espiritual ofrecida y rechazada por ellos.
El infierno es un lugar donde la misericordia y la bondad de Dios han sido retiradas. Aquí, mientras que usted y yo tengamos vida, hermanos, usted puede participar de la misericordia y la bondad de Dios. Una vez que partimos de este mundo, hermanos, usted ni yo tenemos esperanza de tener esa misericordia y bondad de Dios. Toda persona, hermanos, que llega al infierno, ya la bondad y la misericordia de Dios jamás la podrán tener. Dice, donde la ira de Dios es revelada como un fuego consumidor terrorífico, donde los impíos pasarán la eternidad en un tormento sin fin. En Mateo 13, 47 al 50, el Señor Jesús narró una parábola sobre el juicio. En los versos 49 y 50, el Señor describe el destino de los malvados. Y dice de la siguiente manera: así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Al examinar las palabras del Señor Jesús, lo primero que deberíamos notar es que el infierno se describe como un horno de fuego. El horno de Nabucodonosor fue calentado 7 veces más de lo acostumbrado y es descrito como un horno de fuego ardiente. Y eso lo podemos encontrar en Daniel 3:23. Juan el Bautista habló del fuego inextinguible en Lucas 3:17. Vamos a leerlo. Lucas 3:17. Dice de la siguiente manera. Lucas 3:17. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y en Apocalipsis se describe el infierno como lago de fuego que arde con azufre. En Apocalipsis 19:20. Lago de fuego que arde con azufre. Viene una pregunta: ¿podemos realmente imaginarnos el horror del cual hablan estas palabras? ¿Puede el ser humano realmente imaginarse lo que será? Imaginémonos cada parte de nuestro cuerpo expuesto al fuego al mismo tiempo, de modo que cada fibra de nuestro ser sienta el intenso tormento de ser quemado. ¿Cuánto tiempo aguantaríamos semejante castigo? Cristo dice: allí será el llanto y el crujir de dientes. Los impíos llorarán y crujirán los dientes al tener que soportar el dolor y sufrimiento más intenso que jamás hayan sentido, de unas llamas que les consume constantemente cada parte de su cuerpo, y no habrá alivio. El infierno también se describe como un lugar de tinieblas. El Señor Jesús habla de un invitado que se presentó a una boda sin traje y fue arrojado a las tinieblas de afuera. Eso lo tenemos en Mateo 22:13. Dice: y fue arrojado a las tinieblas de afuera. Judas describe a aquellos que están en el infierno. Dice: para quien la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Judas, versículo 13. El infierno es comparado a Tofet en Isaías 30:33. Tofet era el lugar donde los judíos idólatras sacrificaban a sus hijos al dios pagano Moloch.
arrojándolos al fuego dispuesto para ello. Día y noche se oían en ese lugar quejidos y lamentos, como día y noche se oirán quejidos y lamentos y llantos en el infierno. Isaías habla del soplo del Señor como torrente de azufre encendiendo el infierno. Repito, Isaías habla del soplo del Señor como torrente de azufre encendiendo el infierno. Hay pues suficiente evidencia en las Escrituras para demostrar que Dios mismo será el fuego del infierno. Y no quiero que me malentiendan, hermanos. Dios mismo no es el infierno. Dios mismo dice, es el fuego del infierno. Dice en Hebreos 12:29, nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Dios mismo es el fuego del infierno. Es el que va a destruir a los impíos. Repito, Hebreos 12:29 dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Los impíos de la tierra ignorantemente bailan de alegría cuando el predicador habla del amor y misericordia de Dios, pero no se beneficiarán ni de lo uno ni de lo otro si no se arrepienten. De acuerdo que tenía un expatrón, voy a omitir su nombre, pero él decía, porque era bueno para cantar, allá en el infierno voy a cantar con Pedro Infante, con Jorge Negrete y con todos aquellos grandes. Déjeme decirle que en el infierno lo que menos va a pensar es en cantar. Y sí van a cantar, pero de dolor. Entonces, mucha gente, hermanos, se imagina que en el infierno es como estar en una cárcel, en un reclusorio, donde usted va a tener vida. No, hermanos. El infierno no es un reclusorio, no es una cárcel. El infierno es el peor lugar donde usted quiere estar. Porque desde el momento en que llegue ahí, empieza el suplicio y el tormento que nunca, nunca tendrá fin. Dice, Salmo 90:11 dice, quien conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido. Y hoy en día lo más triste, hermanos, hermanas o personas que me escuchan, ¿quién le tiene miedo a Dios? Aún entre el pueblo cristiano decimos que le tenemos miedo. Si le tuviéramos, hermanos, si le tuviéramos temor, y es un temor de respeto, hermanos, cuando hay personas adultas a las cuales respetamos, hermanos, cuidamos nuestra conducta, cuidamos nuestra manera de hablar, de hacer cosas. Si nosotros tuviéramos temor de Dios, hermanos, no mentiríamos, no hablaríamos mal los unos de los otros, no nos pelearíamos, no haríamos tantas cosas que hacemos. Entonces tenemos, hermanos, que tener conciencia. Dios es fuego consumidor. Más adelante también dicen Hebreos, hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, hermanos, autoexaminémonos, revisemos, hermanos, nuestra manera de vivir. Reexaminemos, hermanos, cómo hacemos las cosas, aún aquellas cosas, hermanos, que hacemos para Dios. ¿Qué te mueve a hacerlo? ¿Por qué las haces? ¿Realmente, hermanos, las haces por amor? Recuerda, hermanos, que en 1 Corintios 13, Pablo habla de un mejor camino. Y ese mejor camino, hermanos, es para poder ejecutar el don que Dios te ha dado a ti y a mí. Muchos pastores aplican, hermanos, 1 Corintios 13 al matrimonio y no tienen nada que ver con el matrimonio. Ese sufrimiento, hermanos, que todo lo soporta, eso creer que todo lo cree, hermanos, no se refiere al matrimonio, se refiere a poner en práctica el don que Dios te ha dado. Y solamente, hermanos, por amor, nuestro don va a ser de bendición para la gente que nos rodea.
Porque los primeros versículos dicen, hermanos, si yo hablara lenguas angelicales, si yo ofreciera todo lo que tengo, hermanos, si yo ofreciera aún mi cuerpo, dice, pero dice algo bien importante, hermanos, si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuánta gente, hermanos, en la iglesia sirve y no hay amor en ellos, hermanos? O no hay amor en nosotros. Hacemos las cosas a veces porque las tenemos que hacer, porque es una carga, es una responsabilidad, pero no lo hacemos por amor. Y recuerda, hermanos, el conocimiento envanece, el amor edifica. Preguntémonos, la actividad que yo ejecuto en la casa de oración, que yo ejecuto en la iglesia, hermanos, en medio de mis hermanos, ¿edifica o trae problemas? Lo que yo hago y digo, hermanos, ¿edifica o causa problemas? Y podemos ser las personas más activas en la iglesia, hermanos. Las personas que pasemos más tiempo, dediquemos más tiempo, quizás las personas que demos más dinero, hermanos, pero dice la Biblia, si no tienes amor, de nada te sirve. Entonces, reflexionemos el cómo estamos trabajando, el qué estamos haciendo. Recuerda, lo que tú piensas, la palabra que aún no dices, pero tú la piensas, el Señor la conoce, el Señor la sabe. Entonces, reflexionemos, hermanos, y entendamos, hermanos, que Dios nos quiere librar del infierno. Y solamente hay una manera, hermanos. Y esa manera es arrepentirnos. Quizá usted me diga, hermano, yo ya me arrepentí para la salvación. Sí, pero ¿cómo estás viviendo ahora? Recuerde, en 1 de Juan 15:5 dice el Señor, el que en mí permanece, yo lo limpio. Escuche bien, yo lo limpio. El que en mí, en Jesús, yo lo limpio para que lleve más fruto. Pero luego viene, hermano, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, queremos que nuestro trabajo en el Señor no sea en vano, hermanos. Empecemos a hacerlo con amor y por amor. Que nos va a costar y que vamos a sufrir. Sí, hermanos, vamos a sufrir, porque Pablo dice en Hechos, hermanos, no recuerdo si es el capítulo 20, donde dice, hermanos, que es menester que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. El cristiano va a enfrentar problemas, el cristiano va a enfrentar situaciones difíciles, hermanos, pero si permanecemos en Cristo, terminaremos entrando al reino de Dios. Dice, por cuanto Dios mismo será el fuego del infierno, las palabras no pueden expresar los terrores de los condenados al infierno. En Lucas 16, 19 al 26, Cristo habla de dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro pobre, de nombre Lázaro. Ambos murieron. El pobre fue llevado por los ángeles al cielo y el rico fue al infierno. El rico no fue a tal lugar por ser rico, ni el pobre al cielo por ser pobre. El Señor muestra mediante esta historia de contrastes, que nuestras circunstancias pueden cambiar drásticamente cuando pasamos del tiempo a la eternidad. Repito, hermanos, el Señor muestra mediante esta historia de contrastes que nuestras circunstancias pueden cambiar drásticamente cuando pasamos del tiempo a la eternidad, o sea, de la tierra, hermanos, al infierno o al cielo. El lugar de la morada eterna de ambos hombres fue el resultado de la condición de sus corazones delante de Dios mientras vivían en la tierra. Lázaro fue un verdadero seguidor de Dios, no así el rico. ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? Porque aquí en Mateo 25, 31 al 36, hermanos, no nos dice realmente, hermanos, el por qué uno fue allá, el por qué al otro. Pero hay un pasaje en la Biblia, hermanos, que nos puede traer luz y esclarecer
¿Por qué el rico se fue al infierno? ¿Por qué no fue al cielo? Y quiero leerlo, hermanos. Si usted está en su casa, hermanos, léanlo por favor conmigo. Mateo 25, 31 al 46. Eso nos va a dar luz, hermanos, el por qué el rico se fue al infierno. ¿Ok? Para que le quede más claro a usted y a mí. Mateo 25, hermanos. Y tiene, hermanos, que ver con algo sencillísimo. Mateo 25, 31 al 46. Voy a leer, hermanos, y me siguen, y voy a hacer hincapié el por qué el rico fue al infierno y no al cielo. Dice, hermanos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí viene, hermanos, esto es lo que nos dice por qué el rico se fue al infierno y no fue al cielo. Escuchen: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aquí viene la historia del rico. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El rico tuvo a Lázaro y diario lo miraba en su necesidad, hermanos. Y el rico nunca hizo nada por Lázaro. Eso fue su condenación. No ver hecho. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, hermanos, ¿cuántos cristianos no le dan agua ni al gallo de la pasión? Teniendo, no comparten lo que tienen. Teniendo, no ayudan a los que necesitan, hermanos. Y recordemos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces quería, hermanos, leer esta escritura para entender por qué el rico se fue al infierno. Porque tuvo al necesitado a su puerta, hermanos. Allí, al lado, hermanos. Y nunca hizo nada por él. Así que, hermanos, espero que esto nos dé luz, hermanos. Y que cuando veamos gente necesitada, hermanos, que venga a nuestra puerta, que esté allí. Si Dios nos pone en el camino, hermanos, tenemos que ayudarles. Notemos que la Biblia dice acerca del rico y su condición, pues tenemos mucho que aprender de él sobre el infierno. Los versos 23 y 24, hermanos, indican que él estaba en tormento. Ya regresamos a Lucas 16, hermanos, a la historia del rico y Lázaro. Este tormento se refiere por igual al tormento padecido por el cuerpo como por el alma. Como hemos visto, el cuerpo humano será atormentado en un horno de fuego. Cada parte del cuerpo sentirá el dolor ocasionado por el fuego.
La conciencia del ser humano también será atormentada en el infierno. La conciencia es el gusano que no muere, de la cual habla la Escritura en Marcos 9:48, Isaías 66:24. Vamos a leerlos, hermanos. El gusano que no muere, refiriéndose a la conciencia que tendrá el ser humano en el tormento, hermanos, o también en el cielo. Marcos 9:48, por favor. Marcos 9:48. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Isaías 66, hermanos. Isaías 66. 66:24. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Al rico se le dice, recuerda que durante tu vida, ¿sí? Y es su conciencia lo que no le va a dejar. Es su conciencia lo que le va a decir, hermanos, que tuvo la oportunidad de ayudar a Lázaro, de tenderle la mano a Lázaro y nunca lo hizo. Entonces va a ser demasiado tarde. ¿Cuántas personas dices, si lo hubiera hecho, ¿por qué no lo hizo? Pero eso ya es lamentarse porque no lo hicimos. Bueno, que esto, hermanos, nos concientice de que aquí en adelante, hermanos, tenemos que hacer para que algún día no lleguemos a la presencia de Dios. Señor, si lo hubiera hecho, ya no sirve. El Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, tenemos que empezar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y muchas veces, hermanos, nuestro prójimo es la persona a la que tú ni yo queremos ver. Y me recuerda, hermanos, del estudio de Colosenses, cuando Pablo le dice a los colosenses, sabiendo del amor que tenéis por todos los santos. Y qué triste, hermanos, que en las casas de oración, la iglesia, hermanos, haya grupos con los que nos llevamos mejor que con otros. Cuando la Biblia dice, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. Preguntémonos, hermanos, ¿a cuántas personas hemos sacado de nuestra agenda? ¿A cuántas personas hemos sacado, hermanos, que nunca vamos a visitar, nunca vamos a hablar con ellas, etcétera, etcétera? Entonces tenemos, hermanos, que cambiar nuestro cristianismo. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana. Porque Pablo dice en 1 Corintios, hermanos, pero usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y Dios no hace acepción de personas. Tenemos que empezar, hermanos, a convivir unos con otros. El no hacerlo, hermanos, el no hacerlo es vivir en desobediencia. Porque Cristo dice, hermanos, que nos amemos como Él nos amó. Que nos perdonemos como Él nos perdonó. ¿Y cuántas personas han perdonado, pero no quieren volver a ver a las personas perdonadas? Entonces no hemos perdonado, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que si mi enemigo tiene sed, tengo que darle de beber. Si tiene hambre, tengo que darle de comer. Y dice que si me maldice, tengo que bendecirlo, hermanos. Y tengo que orar por ellos. ¿Y cuántas veces, hermanos, estamos lejos, a kilómetros de vivir ese tipo de vida? Y no nos confiemos, hermanos, que el ir a un templo, el ir a un edificio, nos va a salvar y nos va a llevar al cielo. Lo único, hermanos, que nos lleva al cielo es permanecer en Cristo, seguir a Cristo y servir a Cristo y ser como Cristo. Al rico se le dijo, recuerda que durante tu vida los hombres serán atormentados físicamente con un dolor intenso, pero también serán atormentados por su propia memoria. Recordarán las veces que escucharon la alarma y sin hacerle caso se burlaron de ella. Recordarán las veces que fueron advertidos y llamados a arrepentirse, o que se les dijo que era imposible recibir las bendiciones del cielo sin someterse a Cristo como Señor, pero no hicieron caso. Serán atormentados al ver a distancia, como lo hizo el rico,
al ver a Lázaro en las glorias del cielo, saber que están condenados por toda la eternidad, serán atormentados por el hecho de saber que nunca escaparán del infierno y saber que no recibirán ni una gota de agua que refresque su lengua. Y al rico se le dice, de modo que los que quieran pasar de aquí a nosotros no pueden. Serán atormentados por los gritos y lamentos y maldiciones de los condenados a su alrededor. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿dónde va a pasar la eternidad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Meditemos, hermanos, ¿qué estamos haciendo con el Hijo de Dios? Meditemos qué hacemos con la palabra de Dios. ¿Tomamos a Dios en cuenta en nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir cada día, hermanos? ¿O hacemos lo que nos da la gana? Y Jesús dice en Juan 14, hermanos, el que me ama, guarda mis mandamientos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque los hombres hoy en día se ríen del infierno. Y aún hay muchos cristianos que piensan que tú no vas a mandar a nadie al infierno. Que tú, Señor, vas a perdonar a todos. Señor, que no nos equivoquemos. Porque tu Hijo dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. Señor, danos conciencia de vivir y de tener temor y corregir nuestra manera de vivir en el mundo en el que vivimos. Porque nuestras vidas, Señor, como dijo Pablo, son cartas abiertas. Nuestras vidas, Señor, son la única Biblia que los inconversos estarán leyendo en nuestra manera de vivir, de hablar y de hacer las cosas. Te pido, Señor, por cada familia de nuestra iglesia. Te pido, Señor, por los enfermos. Te pido por las necesidades de cada uno de nosotros, que tú las suplas, Padre. Pero también te pedimos que tú corrijas todo aquello que está equivocado y que tú nos enseñes, Señor, a tener temor, Señor. Que nos humillemos, Señor, y que estemos a cuentas día a día delante de ti. Úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.